Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro último ciclo de charlas CRIAM del año. La minería extrae grandes cantidades de material, del cual solo una pequeña fracción corresponde al elemento que se desea recuperar, menos del 1%. Una vez que el mineral es procesado y se han extraído los elementos de interés, se generan residuos denominados relaves, los cuales representan más del 99% del mineral procesado y deben depositarse de forma segura y ambientalmente responsable. Pero, ¿qué tanto conocemos realmente de estos residuos? Para conversar sobre este tema nos acompaña en este ciclo de charlas la doctora Lina Uribe. Ella es ingeniera de materiales de la Universidad de Antioquia, Colombia, y doctora en ingeniería metalúrgica de la Universidad de Concepción. Actualmente es investigadora asociada del CRIAM, profesora de la Escuela de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Talca y dirige diversas investigaciones asociadas al estudio de nuevos reactivos colectores a base de nanopartículas y residuos agroindustriales para recuperar minerales de cobre mediante flotación y el aprovechamiento de los relaves mineros para la elaboración de materiales multipropósito. Hola profesora, bienvenida a este ciclo de charlas. Le agradecemos mucho por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Espero que sea bien provechosa la charla para todos los que están aquí conectados. Perfecto, muchas gracias profesora. Bueno, antes de comenzar, queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios, saludos y preguntas en el chat de esta transmisión, ya que al finalizar la charla vamos a revisarlas y responderlas. Así que, profesora, si le parece, ya puede comenzar a compartir su PowerPoint para que iniciemos con la charla. Ok. La charla tiene por nombre Relaves y su relación con el recurso hídrico. A materia de introducción, ¿cierto? O cómo se va a estructurar esta charla, ¿cierto? Va a estar dividida en una pequeña parte de introducción, conceptos importantes asociados a los relaves mineros, los desafíos que tiene la minería en torno a esta temática, ejemplos de valorización de los relaves. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo de la valorización de los relaves, pasar de un activo, de un pasivo, perdón, a un activo, y una pequeña conclusiones que quisiera que se quedaran ustedes con ellas, ¿cierto? Después de, al finalizar esta charla. Bueno, en materia de introducción, como muchos de nosotros sabemos, la minería extrae grandes cantidades de material para, ¿cierto?, utilizar solo una pequeña fracción que corresponde al elemento de interés, ¿cierto? En el caso de Chile, el principal elemento de interés es el cobre. En el caso, por ejemplo, de otros países, por ejemplo, Colombia, el principal elemento de interés sería el oro, la plata, el platino. Al extraer, ¿cierto?, esa pequeña parte nos queda un residuo compuesto por ese material ganga, que podría ser principalmente minerales como el cuarzo, la pirita y otros minerales de arcilla que lo acompañan. Entonces, si vemos esta grafiquita, de 2021 en adelante, ¿cierto?, a 2031, se observa un incremento de la cantidad de material a procesar para generar, ¿cierto?, de 2025 en adelante, una cantidad, digamos que una cantidad parecida de cobre fino, que va entre 6,5 millones de toneladas de cobre fino, y para, ¿cierto?, estar procesando casi 1023 millones de toneladas de material. Bueno, ¿cómo se producen estos relaves? Acá nos centramos principalmente en el beneficio de cobre a partir de sulfuros de cobre, ¿cierto? Sulfuros, por ejemplo, como la calcopirita. Entonces, generamos, después del yacimiento, después de la explotación del mineral de interés, este va a las plantas concentradoras, ¿cierto? En estas plantas concentradoras lo recibe, ¿cierto?, un proceso que se llama el proceso de trituración. En este caso, reducimos el tamaño de material a tamaños de milímetros, ¿cierto?
alrededor de 10 milímetros, obtenemos, ¿cierto? Esas partículas que procesamos. El material ya triturado entonces pasa a una fase de clasificación en donde el sobretamaño vuelve y se revierte a la etapa de trituración, y el bajo tamaño sigue con la etapa subsecuente, que es la etapa de molienda. Acá la misión, ¿cierto?, de la molienda es obtener un producto fino en el orden de micrones, menores a 200 micrones. Esto va a depender, ¿cierto?, del proceso subsecuente de concentración que vayamos a llevar acá. Acá en la etapa de molienda agregamos, ¿cierto?, cierta cantidad de agua. Este proceso se hace en fase acuosa, con la ayuda de diferentes cuerpos moledores. Por ejemplo, pueden ser bolas de acero, pueden ser barras de acero, o también el mismo material que se va a procesar. Entonces, ¿qué obtenemos en la molienda? Obtenemos dos productos, un sobretamaño que vuelve a atravesar la etapa de molienda y un bajo tamaño que sigue a la etapa de flotación, que es la etapa la cual nos permite separar, ¿cierto?, ese mineral de interés que tiene el elemento rico en cobre del material ganga, que es principalmente cuarzo y pirita. El proceso de flotación entonces consiste en adherir, ¿cierto?, partículas de interés que son ricas en cobre a burbujas de aire. Este proceso entonces se hace por efectos de agitación y la inyección de aire, que me permite entonces generar unas burbujas que colectan el material de interés y ascienden hacia la parte superior de esta celda como una fase espuma, la cual es retirada y recuperada para ser después, ¿cierto?, vendida, ya sea como concentrado o que pueda pasar a una etapa pirometalúrgica. ¿Qué queda entonces en remanente, ¿cierto?, en el proceso de flotación? Quedan unas colas, una alta cantidad de material ganga, que después pasa a una fase de espesamiento, en donde se recupera la mayor cantidad de agua, la cual se vierte de nuevo al proceso de beneficio, pues, del material. Después, ¿cierto?, este material con el menor contenido de agua, ojalá sea idealmente, ¿cierto?, pasa, ¿cierto?, a formar los depósitos de relaves y son transportados a partir de diferentes tuberías. Bueno, ¿qué es importante acá en relación a los tipos de depósitos de relave? Importante identificar los tipos de depósitos que se tienen, ¿cierto?, en la minería. Acá hablamos se dividen, por ejemplo, dependiendo el tipo de diseño que tenga este depósito de relave. Acá estamos entonces hablando de tranques de relaves o embalses de relaves. En el caso de los tranques de relaves, la estructura o la parte del muro perimetral se construye a partir de las rocas que se están generando, pues, en el relave, o después, ¿cierto?, ya logrado este muro perimetral, se vierte entonces las partículas finas que comprenden, ¿cierto?, los relaves. Acá entonces se muestra en la imagen, ¿cierto?, un muro de contención, una zona de playa, en donde se genera, ¿cierto?, casi siempre en donde estamos vertiendo este material, ¿cierto?, a partir de las tuberías, y generamos una cubeta que es donde vamos a depositar esas lamas finas que van a ir sedimentando y van a formar una zona de agua clara. Este tipo de tranques ya no es lo usual, generalmente se hace para pequeña minería, y lo que se hace ahora son principalmente embalses de relaves, que son similares a los embalses de agua. Se construyen, ¿cierto?, con un material de empréstito, arenas y rocas, que es una mezcla de arenas y rocas. Se realiza una completa impermeabilización de toda la zona, ¿cierto?, para evitar cualquier tipo de filtración, y nuevamente entonces vamos a generar unas zonas de agua clara, unas zonas de sólidos finos ya sedimentados. Cuando hablamos de también dividir los relaves por el tipo de proceso que haya tenido, entonces hablamos de
lo que son relaves espesados, relaves filtrados o relaves en pasta. Cuando hablamos de relaves espesados, nos referimos a que estos relaves, ¿cierto? Sufrieron un proceso de espesamiento en donde logramos generar un sólido, ojalá con un porcentaje de sólido mayor al 60%, y esa agua, ¿cierto?, que eliminamos de estos relaves es vertida nuevamente al proceso de concentración o conminución. Hablamos entonces ya de relaves filtrados, ya cuando además del proceso de espesamiento que realizamos un proceso de filtración en donde logramos, ¿cierto?, un relave con menor contenido de agua, cerca de una humedad menor al 20%, y en este caso necesitamos, en vez de usar tuberías, necesitamos ya emplear, ¿cierto?, para transportar este relave, emplear bandas transportadoras o maquinaria pesada que me permita transportar ese material que tiene muy baja humedad. En el caso de los relaves en pasta, ya generamos, ¿cierto?, un poco, una menor humedad, incluso más que en el caso de los relaves filtrados, y lo que queremos es evitar, ¿cierto?, que esas lamas fluyan, ¿cierto? Estas lamas que se generan con una alta cantidad de material particulado, fluya, ¿cierto? Entonces acá generamos, tanto en el caso de relaves filtrados y relaves en pasta, estamos formando entonces una zona, ¿cierto? Como unas terrazas que se muestran acá en la figura. Acá, pues la ventaja es que eliminamos la mayor cantidad de agua, pero también tenemos que considerar que podríamos generar mayor presencia de material particulado al tener, ¿cierto?, este material tan seco. Bueno, si nos vamos a ver cuáles son las etapas de vida de los relaves, aquí podemos ver, ¿cierto?, que el relave tiene, ¿cierto?, diferentes etapas. El relave nace con el proyecto minero, ¿cierto? Cuando se genera un proyecto minero, también, ¿cierto?, se genera un proyecto de relaves. Esta etapa es toda de planeamiento, se analiza el diseño y la factibilidad técnica, económica y ambiental, ¿cierto?, de elaborar un tipo de relave propuesto. También se propone el tipo de monitoreo que se va a hacer constante al momento de la ejecución y la operación del mismo. Y ya, ¿cierto?, una vez se logra aprobar, ¿cierto?, este proyecto minero, se sigue con la fase de construcción. La fase de construcción del relave se hace previo, ¿cierto?, a la fase de operación de la planta concentradora, y una vez, ¿cierto?, ya esté toda la parte, la construcción de este relave de manera que sea seguro y ambientalmente viable, ya se procede a la etapa de operación. En la etapa de operación comienza, ¿cierto?, se vierte este material que procede de la planta de beneficio, ya sea del proceso de flotación, y lo que se hace es comenzar a almacenar el relave. En la fase de operación de algunos relaves es alrededor de 10 o 20 años, pero se conoce que existe una gran cantidad de relaves que todavía se encuentran en operación. Bueno, cuando ya se cesan las actividades de la planta concentradora, se comienza a hacer el cierre del relave. Acá se hace un constante monitoreo y se evalúa, ¿cierto?, qué cambios se deben hacer o qué reestructuraciones se debe hacer en el depósito de relave con el fin de garantizar la seguridad de este tipo de depósitos, ¿cierto? Acá entonces se procede a rehabilitar las zonas en donde se podría generar algún impacto ambiental. Acá se puede empezar a implementar procesos de fitorremediación, por ejemplo. Y una vez se cierra, ¿cierto?, esta etapa, se procede entonces al postcierre, que es como la etapa de abandono del relave, pero hay que tener en cuenta que hay un constante monitoreo, ¿cierto? A pesar de que ya, digamos que no, pues ya
se abandonó, digámoslo así, entre comillas. ¿Cuántos relaves entonces tenemos en Chile? Tenemos en Chile alrededor de 742 relaves. La mayoría de ellos se encuentran en estado inactivos, es decir, en etapa de cierre. 173 de ellos se encuentran en estado abandonados, es decir, que ya pasaron la etapa de cierre y están en la etapa de postcierre. Y se encuentran 104 en estado de activos, es decir, que se encuentran en estado de operación. Hay que ver que estos relaves están principalmente ubicados en las zonas, en las regiones de Coquimbo y Atacama, y cierta parte de ellos están en Antofagasta y Valparaíso. Con respecto a las garantías que debería tener entonces los relaves en materia ambiental, es importante conocer que los relaves deben garantizar la estabilidad física. La estabilidad física se refiere principalmente a que asegurar que tienen una alta resistencia mecánica y que la probabilidad es muy baja, ¿cierto?, de generar un proceso de desestabilización de esta presa que se construye. ¿Con qué fin? ¿Cierto? Con evitar fenómenos de falla, colapso o alguna remoción de este material. Es importante garantizar aún más en la actualidad la estabilidad física, debido a que si vemos este grafiquito que tenemos acá, la proyección de cobre en el país, el 50% de la producción de cobre en el país se va a centrar principalmente en las regiones de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana y región de O'Higgins. En este caso, entonces, estas zonas tienen una alta densidad poblacional y una inestabilidad física del relave podría, ¿cierto?, causar efectos negativos tanto en materia ambiental como en materia ambiental. Si pasamos a ver la estabilidad química, esta estabilidad química se refiere principalmente a la situación del control, ¿cierto?, de matrices agua, suelo y aire, que se centran principalmente en evitar la generación de la acidez, o lo que llamamos drenaje ácido de mina o de los relaves. Acá se refiere a que por procesos, la interacción del relave con el agua se genera un pH muy ácido, y ese pH ácido lo que hace es generar la disolución de algunos metales tóxicos que están presentes en los relaves, pero en una menor cantidad. Por ejemplo, el arsénico, el plomo o el cadmio. En este caso, entonces, las condiciones que se conocen que son necesarias y suficientes para que se genere un relave, se genere relave, drenaje ácido, perdón, en un relave, son las que se muestran en esta tablita y se refieren principalmente a la presencia de minerales sulfurados, que son principalmente pirita, pero puede también existir presencia de marcasita o pirrotita, que son minerales de sulfuros de hierro. Y en este caso, esta presencia de estos minerales, al oxidarse, lo que hacen es formar ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico lo que hace entonces es generar la disolución de otros metales que son tóxicos. Entonces, al tener presencia de estos minerales, vamos a tener una alta probabilidad que se genere drenaje ácido, y también si el relave posee un menor contenido de, por ejemplo, carbonato de calcio, que es un compuesto que cumple la función como de neutralizar ese ácido sulfúrico que se está generando en el relave, podríamos entonces generar, ¿cierto?, un mayor riesgo. Ya el punto 4 se refiere más a la ocurrencia de infiltraciones y drenajes que podrían entonces afectar, ¿cierto?, las aguas superficiales o los terrenos que están aledaños en los relaves. Acá considerar, ¿cierto?, que si ocurre infiltración,
vamos a afectar, ¿cierto?, los cuerpos de agua y también los suelos que pueden estar siendo aprovechados en otras actividades económicas como la agricultura. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la hoja de ruta de la minería chilena ha establecido 4 principales desafíos en torno a la temática de los relaves mineros. Los 3 principales, voy a hablar más que todo de los 3 principales porque se asocian a el recurso hídrico, y estos son enfrentar la creciente escasez de agua y de la superficie que se vive en el país, asegurar la estabilidad química y física de los depósitos del relave y promover la conversión desde un pasivo a un activo. En el caso del desafío 1, respecto al uso eficiente del agua, se están tratando de implementar o se están desarrollando soluciones a partir de centros y de diferentes empresas relacionadas al rubro, en donde se quiere implementar, por ejemplo, o se están implementando procesos de ultrafiltración, ¿cierto? La ultrafiltración nos permitiría reducir más aún la presencia de agua en los relaves. También se habla del desarrollo, por ejemplo, de realizar procesos de concentración en seco, lo cual evitaría, ¿cierto?, el alto consumo de agua que se realizan en los procesos mineros, y también, ¿cierto?, contribuiría a reducir la cantidad de suelo requerido para los depósitos de relaves. También se habla de hacer una minería sin relaves, en donde ya no necesitaríamos entonces ese espacio de suelo que actualmente se requiere para depositar este tipo de residuos. Y las alternativas han sido variadas, ¿cierto? Por ejemplo, luego de las excavaciones, se podría también agregar este relave en estas excavaciones o estas explotaciones que se hacen a nivel subterráneo, y eso entonces disminuiría, ¿cierto?, la cantidad de relaves generados. En el caso de la estabilidad química y física, se proponen ciertas soluciones sobre desarrollar tecnologías que puedan garantizar, ¿cierto?, que el relave es química y físicamente estable desde el diseño, desde la operación y todas las fases que vive el relave como tal. Acá entonces se requiere desarrollar estrategias de monitoreo, ¿cierto? Un monitoreo que sea técnicamente viable y también a la vez económico. Y respecto a la alternativa 3, se habla de desarrollar estrategias para caracterizar los relaves, porque debido a la amplitud de ellos, ¿cierto?, la extensión de ellos, es muy difícil establecer una caracterización adecuada del relave. Entonces, si tuviéramos la tecnología o la metodología adecuada para poder caracterizar estos relaves, se podría entonces realizar, ¿cierto?, un adecuado proceso de revalorización de ellos para recuperar, por ejemplo, elementos valiosos que son, por ejemplo, el cobre nuevamente, el oro, la plata, el platino y, por ejemplo, las tierras raras y el cobalto que en otros momentos ya no se tenían en cuenta. Respecto al uso de relaves para fines industriales, se habla del uso, por ejemplo, de el material que es no metálico, y en este caso se plantean soluciones, por ejemplo, de desarrollar adobes a partir de relaves, utilizar cierta parte de estos relaves para elaborar cementos y para otros tipos de materiales de la construcción. Esos como principalmente los desafíos asociados que se relacionan tanto como con el agua como con el relave como tal. Frente a esas temáticas propuestas entonces en torno a los relaves, hay que tener en cuenta al momento de proponer, ¿cierto?, las diferentes soluciones, considerar, hay 4 puntos que sería como importante aquí mencionar cuando hablamos de, por ejemplo, la fitorremediación para estabilizar los relaves, cuando tienen, por ejemplo, alta cantidad de pirita y altos riesgos de generar este drenaje ácido. Hay que tener en cuenta
de elegir las especies adecuadas, ¿cierto?, para este tipo de suelos y también para la zona en donde se van a implementar, ¿cierto?, este tipo de tecnología. En el caso, por ejemplo, de la evaluación de riesgos, también en cuanto a los relaves, sería importante que al momento, ¿cierto?, de la planeación del tipo de relaves se estén considerando las situaciones actuales que vive el mundo, ¿cierto? En el caso del cambio climático que tenemos ahora, eventos de lluvias que en zonas no ocurrían, ¿cierto? Habitualmente ya se está viendo que está lloviendo en estas zonas, o sismos en zonas donde antes no se tenían registro histórico previsto. Entonces, si se realizara previamente la evaluación del riesgo, ¿cierto?, ante este cambio climático que se está vivenciando ahora, se podría entonces mitigar cualquier efecto negativo que se pudiera tener en torno a los relaves. Frente al promover la conversión de un pasivo ambiental, habría que, a pesar de las múltiples soluciones que se han estado desarrollando a nivel de la universidad, a nivel de diferentes centros de investigación, sería importante que estuvieran desarrollados de la mano con los aspectos ambientales, ¿cierto? De manera que sean tanto técnica, económica y ambientalmente factibles para asegurar que no estamos haciendo un efecto, pues que no estemos contribuyendo a algo negativo al presentar alguna de una nueva solución. Y frente al último punto, es desarrollar como estrategias industriales que permiten eh, desarrollar, ¿cierto? Que podamos implementar fácilmente estas soluciones que estamos planteando, que muchas veces se quedan a escala de laboratorio, ¿cierto? Muchas veces cada una de estas temáticas o soluciones propuestas se quedan a escala de laboratorio porque no hay una interacción constante con la industria o las diferentes industrias, no solo la minera. Entonces esto nos aseguraría que se podrían implementar las soluciones tanto a corto como a mediano plazo. Acá les quería mostrar un ejemplo de valorización que estamos desarrollando o estuvimos desarrollando en la Universidad de Talca respecto a la valorización de un pasivo ambiental que es elaborar espumas cerámicas a partir de relaves mineros. Las espumas cerámicas se caracterizan por ser un material altamente poroso y esta porosidad permite entonces generar diferentes características en este tipo de material. Entonces, este material es resistente a la compresión, posee baja densidad, es químicamente inerte y también tiene la ventaja de ser reciclable. Una vez se finalice su uso, podría nuevamente ser procesado y ser vendido nuevamente. Entre las ventajas que posee este material es que es incombustible, es impermeable al agua, impermeable al vapor, y esto lo hace entonces aplicable a diferentes usos. En el caso, por ejemplo, de aislamiento térmico, aislamiento acústico, también sirve para diferentes aplicaciones criogénicas porque sirve tanto para altas como bajas temperaturas y también nos sirve para, como uso para material de relleno. Este material entonces nos permite aislar tuberías al ser químicamente inertes, tuberías que se encuentran a nivel subterráneo, por ejemplo, y aislar también tanques que requieren, ¿cierto?, evitar la corrosión en la parte inferior. ¿Cuál es la ventaja pues, de este tipo de material respecto a otro tipo de materiales propuestos? A nivel comercial, las espumas cerámicas, por ejemplo, en Europa, han sido un poquito, digámoslo así, limitadas porque en materia ambiental están generando una alta huella energética y una alta huella hídrica debido a que el proceso tradicional se realiza como se ve en esta figura. Hay dos alternativas, como utilizando materias primas como arena más fundentes y utilizando vidrio reciclado. Estas dos alternativas lo que hacen
es, por ejemplo, si nos vamos por la vía de vidrio reciclado, tendríamos que triturar, lavar y secar ese vidrio reciclado y también eliminarle también este material publicitario que se tiene en las diferentes productos de vidrio que se elaboran. En este caso, entonces, esta fase nos genera, ¿cierto?, un alto consumo de agua y entonces esto lo hace como aumentar su costo en el mercado. Si nos vamos por la parte de la elaboración de espumas a partir de arenas y fundentes, acá lo que tenemos que hacer es una cocción previa para a temperaturas muy altas, mayores a 1200, y este proceso entonces nos genera una alta huella energética. Entonces, si miramos este proceso, ¿cierto? Podríamos generar alto consumo de gas, generación de gases CO2 principalmente, dependiendo del tipo de espumante que estemos trabajando. Acá los espumantes cada vez han sido estudiados y han sido desarrollados con un menor impacto ambiental, sin embargo, nos centramos más que todo en estas etapas de cocción y trituración que aumentan tanto el valor del producto como el efecto ambiental. Cuando hacemos el proceso a partir de las espumas, a partir de relaves mineros, la ventaja que tenemos es que el material ya está finamente molido y al estar finamente molido, reducimos en gran medida el consumo energético y el consumo de agua que se podría estar generando al usar, por ejemplo, vidrio reciclado. Entonces acá tendríamos en materia, ¿cierto?, ambiental un menor impacto y también esto también influiría en un menor costo del producto en el mercado. También respecto a las ventajas que se podría tener, se podría entonces contribuir, ¿cierto?, a disminuir el impacto ambiental que están generando los relaves, debido a que casi el 70% de la materia prima que necesitamos está contenida, ¿cierto?, en el relave. Entonces, disminuiríamos en gran medida la cantidad de relaves que estaríamos produciendo. Y la otra novedad de este material es que, a diferencia de las otras propuestas, es que al realizar un proceso de cocción, realizamos o aseguramos que los metales pesados que están presentes en los relaves quedarían inmovilizados en una nueva fase, ya sea en una fase vítrea o para formar una nueva red cristalina. Bueno, a pesar de todas las ventajas, todavía estamos estudiando, ¿cierto?, este material de modo de que sea ambientalmente amigable, ¿cierto? Estudiar nuevos procesos que aseguren que estemos generando una menor huella hídrica y una menor huella de carbono, por ejemplo. Bueno, eso es como más o menos lo que les tenía mm, como propuesto para presentarles hoy y quería que quedaran ustedes con estas tres ideas de esta presentación. Ver cómo la temática de relaves se va relacionando, ¿cierto?, con el uso eficiente del suelo y el uso eficiente del recurso hídrico. En este caso, es importante que desde el planeamiento, ¿cierto?, del tipo de relave que vamos a generar, sería bueno estar ya pensando en generar, ¿cierto?, una minería sin relaves o con el menor contenido de agua en ellos. También en respecto a en qué momento, ¿cierto?, vamos a incluir las soluciones I+D. Sería bueno entonces pensar en que las soluciones I+D estuvieran desde el momento en que se concibe, ¿cierto?, la elaboración de un relave, ¿cierto?, desde el proyecto minero, y de esta manera entonces estaríamos avanzando a el desarrollo de una minería verde, una minería sustentable. Y finalmente, ¿cierto?, con respecto a las soluciones I+D, que les tenía ese pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo, es importante, ¿cierto?, a pesar de las ventajas que vemos como investigadores, estar desarrollando esto de la mano con
personas que desarrollan, ¿cierto?, el análisis de huella de carbono, huella hídrica, de manera que las alternativas que se están proponiendo ahora en cuanto a la valorización sean técnica y económicamente viables. Eso. Muchas gracias. Quería agradecer también a las personas que de una u otra forma apoyaron pues a lo que hemos hablado hoy. Yanay Casas y Marcia Vázquez hacen parte de una serie comunicacional que va a salir en el CRIAM y algunos de esos aportes fueron tomados en cuenta en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Efectivamente, nos consultaron por la serie comunicacional. Va a salir publicada ahora en las próximas semanas. Ya en diciembre, sin falta, la publicamos y, como usted mencionaba justamente, se aborda en profundidad los relaves, los tipos de relaves y qué podemos hacer también con estos depósitos. Para comenzar ya la ronda de preguntas, me gustaría partir consultándole por el futuro que tienen efectivamente estos desechos, estos depósitos. En la serie comunicacional, de hecho, y a lo largo de su presentación usted también hablaba que los relaves van a ir aumentando, ¿cierto? Su producción a lo largo de los años va a ir aumentando. De hecho, se estima que de aquí a los próximos 5 años podrían aumentar incluso un 70% y pasar el 70%. Usted hablaba que es factible recuperar elementos valiosos de este tipo de desechos. Sin embargo, la pregunta que le quiero hacer es si en nuestro país existe efectivamente tecnología para poder recuperar estos elementos, sean metales o no metales. Usted nos mostró, por ejemplo, digamos, la recuperación de espumas que hicieron en la Universidad de Talca, pero ¿esto se ha llevado a la industria efectivamente o todavía está como en el papel, como una solución I+D nomás y no se ha hecho efectiva? Ok, sí, muy buena pregunta. Esto, lo que les decía, esto va a escala de laboratorio. Hay muchas empresas interesadas, principalmente las empresas mineras, están bien interesadas en buscar ciertas nuevas aplicaciones para este tipo de desechos, pero lo que les decía era que necesitamos tratar de estar comunicándonos con otras industrias, porque la industria también no metálica por ejemplo, las que desarrollan, elaboran vidrio, podrían estar vinculados a este tipo de soluciones y de esa manera entonces lograr implementar lo que estamos generando a nivel de laboratorio. Entonces yo creo que lo que nos falta ahí es interactuar entre industrias, porque incluso las mismas mineras, minería metálica con minería no metálica no se comunican y muchas veces el residuo de una industria va a ser la materia prima de otra, que es el caso, por ejemplo, de las espumas cerámicas, que también podríamos pensarla como, yo podría hacer vidrio a partir de relaves, sí, podríamos mirar, ¿cierto? Estudiar y no estar extrayendo, ¿cierto? De otro depósito. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando termina este proyecto minero, por ejemplo, y viene el cierre del depósito de relaves? Obviamente, Chile es un país de larga data minera y los relaves tienen más bien como una imagen negativa. En este sentido, digamos, ¿qué pasa después que se cierra el proyecto minero, quedan los relaves? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede aminorar ese impacto ambiental? Bueno, hay muchas alternativas que se están viendo, incluso, por ejemplo, utilizar estas zonas para zonas de recreación, ¿cierto? Que muchas veces son requeridas en diferentes zonas, siempre y cuando se garantice, ¿cierto? Que no va a generar ningún efecto tanto por inestabilidad química o ni inestabilidad física. Entonces, se ha pensado, ¿cierto? Utilizar estas zonas para generar pues otros espacios de recreación y también se ha mirar cómo se podría, por ejemplo, administrar este tipo de residuos para otras empresas que tengan el interés de ese material que está ahí abandonado. Entonces hay que pensar en las estrategias porque tampoco se conoce muy bien qué pasa después, cómo se puede lograr ese beneficio porque ya pasa no a ser como el tipo de residuos es otro tipo de desechos, entonces es como más complicado el aprovechamiento. Perfecto. Bueno, también nos preguntan en relación al uso de la fitoestabilización y fitorremediación. ¿Qué tan recurrente es su utilización en nuestro país?
Claro, es muy recurrente porque igual es bien visto la fitorremediación, ¿cierto? Al ver que tú estás plantando ciertas especies y que estás mejorando, ¿cierto? Estas zonas que antes eran depósitos de relaves, eh, se ve bien, ¿cierto? Se ve bien y es lo que actualmente se implementa, pero lo que les decía es hay que tener cuidado, ¿cierto? Con el tipo de especies que se van a seleccionar para garantizar, ¿cierto? Que sean, ¿cierto? Las adecuadas considerando el medio en el que van a estar ahí vinculadas. Perfecto. Profesora, y ya en virtud del tiempo también para ir concluyendo esta presentación, le planteo una pregunta que algo usted mencionó al final de la charla, y es si es factible que la minería finalmente no genere depósitos de relaves. ¿Es una idea muy a largo plazo? ¿Es algo que se puede hacer o todavía estamos muy lejos de esa meta? Yo creo que sí es factible, pero nos falta es comunicarnos. Yo creo que esa es la clave, es comunicarnos entre industrias y sacar provecho de eso, porque por ejemplo, lo que nosotros descartamos en la minería metálica son minerales que son muy atractivos en otros países, por ejemplo, los minerales de arcilla que se utilizan tanto para la elaboración de cerámicos, los estamos descartando, pero en otras partes son de gran interés para producir materiales cerámicos. Entonces, eso es como desarrollar bien las estrategias. Ese es el problema que hemos tenido. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesora Lina, por habernos acompañado hoy día en este ciclo de charlas. Les agradecemos también a toda la audiencia que también se sumó a esta presentación donde presentamos el tema relaves y su relación con el recurso hídrico. Bueno, y como siempre los queremos invitarnos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM. Además, les recordamos que esta presentación y todos los ciclos de charlas están disponibles en nuestro canal de YouTube para que los revisen. Si a alguno les sirve, también aprovechen también de volver a ver estas presentaciones que hemos realizado durante el año. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el año en los ciclos de charlas CRIAM y hasta pronto. Nos veremos en una próxima actividad. Que estén muy bien.